Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. En los primeros episodios hemos recorrido 3 verdades fundamentales. Primero, demostramos la existencia de Dios, causa primera, ser necesario, perfección absoluta e inteligencia ordenadora. Después, reconocimos en el hombre un alma espiritual e inmortal, principio de vida, libertad y conciencia. De allí surge la tercera verdad, y es que el hombre necesita de una religión porque no basta conocer a Dios y al alma. Es necesario vivir esa relación mediante adoración, obediencia y gratitud. Hoy damos un paso más. Si el hombre necesita religión, no todas pueden ser verdaderas. La cuarta verdad nos conduce a examinar la historia de los cultos humanos desde las religiones primitivas hasta la ley mosaica, para descubrir que solo una religión ha sido revelada por Dios mismo y lleva en sí la plenitud de la verdad. Yo soy Luisa y muchas gracias por estar aquí. Hola, Padre Héctor. Hola, ¿qué tal? Leonardo. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como siempre, vale la pena iniciar con una oración y encomendarnos pues al Espíritu Santo. Padre, si nos puede ayudar. Sí, ¿Eso? claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí, comencemos. Comenzamos. Padre, pues me gustaría iniciar con una pregunta. Bueno, la religión cristiana se habla que es la única religión divina. Entiéndase como religión divina o divino, algo perteneciente o relativo a Dios. Al hablar de esta divinidad se tiene que hablar, por lo tanto, de una revelación. ¿Cuáles considera usted, Padre, que son las principales revelaciones de Dios a los hombres? Sí, muy bien. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a Bernardo a este programa, porque no había estado con nosotros, pero qué bueno que se una. Así tenemos diferentes personas que se van integrando al programa. Sí, claro que sí, Bernardo. Este tema es muy interesante, este cuarto, no porque los anteriores no lo sean, pero justamente vamos llegando al título de nuestro programa, ¿no? El poder de develar, ¿no? Desvelar lo que hay detrás del velo, poder mostrar lo oculto. Y por eso, justamente en este capítulo, para poder demostrar cómo la religión cristiana es la única religión verdadera y divina, que es lo de este capítulo, pues tenemos que referirnos a cómo Dios se ha manifestado a los hombres. Eso es lo primero. Y de ahí viene la revelación. Revelación es eso. Ver las preguntas en pocas palabras, de manera sencilla, ¿qué nos ha dicho Dios? ¿Cómo se ha manifestado a nosotros? Si nos ha hablado algo. Y bueno, esto es lo de este capítulo. Empezando con la historia, ustedes me van haciendo las preguntas que crean pertinentes, pero empezando con la historia, pues se sabe que Dios se manifiesta al hombre de manera directa al principio. Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, pues a ellos Dios les hablaba. Se decía que no lo veían a él directamente, no es que lo vieran cara a cara como en el cielo, como hizo después Moisés, que lo vio cara a cara y por eso terminaba con los pelos parados porque veía a Dios directamente, pero sí que lo escuchaban, ¿no? Entonces esa fue la primera revelación. A ellos les manifestó algunas cosas. Se dice que Adán charlaba con Dios en el paraíso. ¿Qué habrá charlado Dios con Adán? No se sabe, pero algo habrá charlado. Le encomendó Dios a Adán directamente la tarea de ponerle nombre a los animales, de aprender un poco todas las cosas. Dios le dijo en algún momento que le iba a mandar una compañía y ahí es donde surge la primera mujer, Eva. Entonces, en pocas palabras, la revelación al principio fue directa. Después, con el pecado de Adán y Eva, la revelación ya no se hace directa porque al salir Adán y Eva del paraíso, digo, me salto muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que resumir todo esto. Cuando salen del paraíso, ya los hombres ya no escuchan a Dios directamente. La revelación se vuelve un poco más oculta porque solamente hay una línea de personas, de Adán a sus hijos y de esos a otros hijos, que solamente
indirectamente, pues escuchan ellos lo que les cuenta Adán, que era el único que tenía la ciencia infusa, los demás ya no. Pasa con el tiempo, pues que la gente se va esparciendo por la tierra, que se van casando, teniendo hijos, se van dividiendo los territorios, y ahí es donde llega un momento clave en la historia de esta revelación que se llama revelación primitiva, ¿sí? Que es la primera revelación, es esta, ¿no? Que va desde Adán y ahorita vamos a ver hasta Moisés, y a eso es a donde vamos a llegar, ¿no? Entonces, para poderle darle pie ahora a las preguntas que ustedes quieran hacer, yo termino esta primera parte de revelación, donde hay un momento crítico, clave en la historia de la humanidad, donde pues se reúnen todos los hombres en una famosa torre llamada Babel. Se construye una torre de Babel donde el hombre quería demostrar cuán grande es el hombre, que muchas veces nos equivocamos con eso de nuestro orgullo, y bueno, y en esa torre Dios mete un castigo que los que nos están escuchando, ustedes también, pues son cosas muy conocidas escritas en la Biblia, que Dios mete un castigo que a raíz de la construcción de esa torre de Babel, que por cierto no terminaron, ahí es donde Dios manda que cada uno hablara diferentes lenguas y que no se entendieran, ¿no? En aquel momento no había traducción instantánea en el celular, ni había forma de poder descubrir qué estaba diciendo el otro, no tenían ni idea, y ahí es donde se dispersan. Con esa dispersión, pues la gente realmente, la revelación se va olvidando, porque lo poco que saben de Dios se queda en algo muy básico en mucha gente, que era la ley natural, de la que ya hablamos otro capítulo, y la revelación se queda por ahí oculta. La humanidad, pues, se pierde, se puede decir que se olvidan de las indicaciones que Dios había dado, de sus mandamientos, de todo esto, y ahí es donde finalmente, pues, viene un castigo muy grande. Este castigo está con Noé, todo el arca de Noé, toda esta historia, ¿no? El diluvio, claro. Llega el diluvio y pues prácticamente la humanidad pues se acaba, y se acaba con la humanidad, la revelación, y queda solamente pues en una persona lo poco que había, algo que había dicho Dios para ellos, y de ahí continúa. Hasta que después, posteriormente, pues llega Abraham, que es un descendiente de Noé, de mucho tiempo después. Estamos hablando de que Noé, para que se den una idea, estamos hablando más o menos del año 3000 antes de Cristo. El diluvio es más o menos el año 3000. Más o menos, según estos cálculos, ustedes me preguntaron, padre, ¿cómo se sabe estos números? Bueno, porque en la Biblia maneja años. Y cuando uno va sumando esos años, que Adán vivió tantos años. Ustedes, por ejemplo, no sé si recuerden o no, no importa, ¿no? A lo mejor la gente que nos escucha ni siquiera tiene idea, pero ¿cuántos años vivió Adán? 900. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. No, 900 años. Y de ahí le tuvo Adán un hijo, que es el famoso Matusalem, ¿no? Porque se habla mucho de Matusalem, porque la persona que más años ha vivido en esta tierra. ¿Cuánto le calculan? No, pues más de 1000. Debió vivir más que su papá. más que Adán, seguro. 967 es lo que marca la Biblia, y así, ¿no? Los primeros patriarcas duraron muchos años, y como dice la Biblia, está escrito que tal patriarca vivió tantos años, y que tuvo como hijo a fulano que vivió tantos años, se puede más o menos calcular el tiempo que pasó desde Adán hasta Noé, ¿sí? Noé construyó el arca cuando tenía 500 años, entonces de 500 a 600, y murió como de 700. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, para no hacer historia larga, perdón, la verdad es que entonces toda esta sucesión de revelación que pasó de uno a otro, pues con Noé se continúa, con Noé entonces, acabando Noé, bueno, pues llega finalmente Abraham. Abraham, Dios la revela a él, ¿no? Sí se manifiesta directamente a él, con él le manda que mate a su hijo Isaac, no lo mata lo quiere matar, finalmente no lo mata porque un ángel detiene ¿no? En asesinar a su hijo, y pues sabemos, ¿no?, la historia, Sabemos la historia. las bendiciones que vienen después. Que vienen después de ese acto heroico, porque matar al propio, imagínense ustedes, No. que Dios le mande a un papá matar a su hijo, eso es que es impensable, ¿no? Uno dice, ¿qué tipo de Dios manda matar a un hijo? Entonces, pero obviamente que en el plan de Dios era que no lo iba a matar, ¿no? Porque era una prueba nada más. Bueno, entonces Abraham le promete Dios, su revelación continúa en Abraham. Fíjense que a estas alturas de la historia ya había hombres por todos lados, pero ya habían perdido la mayor parte de la revelación de lo que era lo que había comentado Dios en un inicio, ya lo habían perdido, y por eso Dios tiene que ir preparando el cristianismo en un futuro, y va dejando pues un pueblo escogido de entre muchos,
Y ahí es donde entra Abraham, y después de Abraham estamos hablando más o menos del año 2000 antes de Cristo, ¿sí? Unos 1000 después de Noé. Y después, 500 años después de Abraham, ¿sí? Se dice fácil, ¿no? Pero 500 años pues son 500 años. Después llega Moisés, por ahí del año 1500, y ahí con Moisés termina este primer periodo de lo que se le conoce la revelación primitiva. Padre, en cuanto a la revelación de esta religión primitiva, con nuestros patriarcas, con nuestros primeros padres, ¿cómo considera usted que fue dada? Se habla de una tradición oral, pero técnicamente, ¿cómo pudo, literal, de boca en boca, generación en generación? ¿No? Sí, bueno, recuerden algo que les comentaba hace un momento. Al principio, la labor de Moisés fue muy importante porque Dios se le reveló directamente. Así empezó la de Moisés, ¿no? ¿Cómo empieza? En el monte Sinaí. ¿Cómo empieza? Con los 10 mandamientos, con una nueva ley. Esa ley que no estaba antes escrita, porque estaba en el corazón de los hombres, pero no estaba escrita, la empieza directamente Dios. Eso es el parteaguas importante. Después de Moisés sí se va transmitiendo por tradición, ¿no? De padres a hijos, la ley mosaica se va transmitiendo durante muchas generaciones, reforzada por los profetas que de vez en cuando aparecían, que les jalaban las orejas a los que se habían desviado, o inclusive, ¿no? Como en el caso del rey David, que sería el profeta Natán, y le recrimina el mal que había hecho. Entonces, este periodo, sí, que va desde Moisés propiamente a lo que es la revelación cristiana ya con Cristo, todo este periodo que dura como del año 1500 al año 0 a nuestro Señor, pues al principio es Dios quien la empieza, y es después se va transmitiendo de boca en boca la tradición oral, reforzada por la aparición de algunos profetas que recordaban parte de esta Y revelación. previo a Moisés, Moisés también, la transmisión fue oral, ¿verdad? Fue por la Sí, tradición. sí, también, Bernardo, fue oral. Fue oral porque, a ver, estamos hablando de una época donde la mayor parte de la gente no podía escribir o no sabía escribir. Además, no había la facilidad hoy en día de los últimos siglos para poder escribir. Entonces, sí, principalmente es correcto. Fue más que nada una revelación que se fue transmitiendo de manera oral. Padre, yo tengo una pregunta. Sí. La revelación primitiva y la mosaica se pueden decir que son una preparación para la revelación cristiana, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué tipo de instituciones fueron las que se fueron de alguna manera instituyendo, valga la redundancia, o preparándonos, por ejemplo, el tema del sacrificio, el tema del sacerdocio? ¿Qué cosas o qué guiños nos empieza a revelar la religión primitiva y la mosaica, previo a la cristiana? Sí, perfecto. Excelente pregunta. Miren, todo esto Dios lo va claramente en el tiempo, porque Dios recuerden que Dios no tiene ni pasado ni futuro. Él todo lo ve en presente, ¿no? El presente continuo de Dios. Pero en el caso de los hombres, claro que lo tenemos que ir viendo como un hecho tras otro, sucesos, ¿no? Entonces Dios, que estaba viendo ya el momento en que tenía que venir nuestro Señor Jesucristo, no la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, tenía que preparar a los hombres para esto. Esa preparación, en un inicio, la primera parte, que es la revelación primitiva, pues fue simplemente una revelación más general. Pero cuando llega Moisés, así como bien lo comentas ahora, Luisa, tenía que prepararla en dos maneras. Primero, como una nación, y segundo, como una figuración. Tenía que haber una figura de cosas que se iban a venir en el futuro. Primero, como nación. La parte de nación era, cuando Jesucristo iba a venir, tenían que entender que el mundo cristiano, el mundo católico, era como una familia. Es una sociedad unida a Dios. Teníamos que entender que el cielo es eso, que el cielo es un Padre que nos tiene a todos por hijos. Y para ir figurando esta noción de cristianismo, de catolicismo, de una religión verdadera, que es lo que vamos a terminar el episodio, Dios tenía que ir formando una nación. Ya no era individuos perdidos por todos lados, sino una nación. Y eso fue lo primero que se quiso con Moisés. Los saca de Egipto. Los mantiene en el desierto 40 años sufriendo. En ese sufrimiento los une. En esa unión les presenta también algunas profecías y milagros. Todo esto era una figura de lo que iba a venir después, con la Iglesia Católica, porque así finalmente se formó la Iglesia Católica, con milagros, en una unión, gente que seguía reglas litúrgicas. Esta segunda cosa, reglas litúrgicas, es lo que comentabas. Como prefigura de lo que era la Santa Misa, el sacrificio de la cruz,
Por supuesto que ya en el tiempo de Moisés se le pidió a la gente que fuera al templo a sacrificar. ¿Qué sacrificaban ellos? Sacrificaban pues aún animales, ¿no? Mientras más dinero tuviera la gente, pues más el animal era como mayor, ¿no? Los que no tenían mucho dinero, palomas, pájaros, animales más pequeños. Pero ese ya era una figura del futuro sacrificio al que venía nuestro Señor, fue una preparación. También, por ejemplo, en la época de Moisés, todas estas leyes de que en el templo solo el sacerdote principal podía entrar una vez al año a una parte del templo que se llamaba el Santo Santorum, ¿no? También una prefigura de que solamente el sacerdote, figura de Cristo, cuando viniera Él, era el único que iba a poder celebrar el sacrificio de la misa y no todo mundo. Entonces, estas figuras litúrgicas de sacrificio, de ir al templo a orar, de sacrificar algo en reparo de los males cometidos, pecados. Por supuesto, las reglas de Moisés, cuando lee la ley mosaica, las penas, castigos, premios que tenía esta ley, todo esto es una prefigura de lo que iba a venir después. Ujú. Sí, muy interesante. Entonces, la religión primitiva vamos viendo que viene tal cual de la ley natural, ¿no? Y que, como dice Bernardo, se platicaba de boca en boca, ¿no? Luego viene entonces Moisés y comienza esta etapa nueva, ¿no? Que nos empieza usted a platicar sobre nuevas, vamos a ponerle dogmas, o qué fue lo que se le agregó a estas leyes, a estas normas, Formas, quizá. formas. Fueron no nada más formas, sino el contenido fue muy específico. O sea, Los 10 mandamientos. la ley, los 10 mandamientos que estaban en el corazón de los hombres, pero ahora están por escrito. Y además, cuando uno lee la Biblia, creo que son capítulos gigantes de prescritos, de cosas que sí se podían y de que no se podían. Les pongo un ejemplo, ¿no? A aquel que cometiera adulterio, lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban. Ya, era una ley mosaica que no estaba antes. Leyes muy determinantes de qué hacer en caso de violación de los 10 mandamientos. Antiguamente no había especificaciones, también especificaciones litúrgicas, muchas precisiones. Inclusive Dios le reveló a Moisés detalles muy específicos de qué tamaño tenía que tener el templo, cómo tenían que tener los diferentes instrumentos que El utilizaban para el Pentateuco templo. se habla mucho de Exacto. todas estas Exacto, qué bueno que lo mencionas, porque situaciones. es Moisés el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia, que se le llama Pentateuco, ¿no? De ahí viene penta, que significa 5. En griego, son los 5 primeros libros de la Biblia. Y en estos libros, uno de ellos, que es el Deuteronomio, está lleno de reglas, ¿no? De reglas, de qué se hace, qué no se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Se podría decir que la ley mosaica como tal se podría resumir en los 10 mandamientos y el Deuteronomio. Sí, pero no solamente ahí, porque también dentro de los 5 libros, el Deuteronomio es el que más reglas tiene, pero también el Levítico y también el Números, o sea, va comentando ciertas cosas. Se podría decir, ¿no? Yo creo que el resumen puede ser que principalmente la ley está contenida en los 10 mandamientos, que es de la ley natural, y después, de manera secundaria, la implementación de esa ley en concreto. La implementación de esa ley. ¿Por qué digo la implementación? Porque, por ejemplo, el tercer mandamiento habla de cumplir los preceptos, ¿no? De santificar, de darle un culto a Dios, tercer mandamiento. Y el Deuteronomio o el Pentateuco, dicho a grosso modo, es el que marca cuáles son específicamente las cosas que hay que hacer para darle culto a Dios. ¿Cómo quería Dios que le diéramos culto exactamente? Ya los detalles. Esas especificaciones de los 10 mandamientos es lo que contiene la ley de Moisés. Y todo esto, como dijo Lisa hace rato, era una preparación para después el Nuevo Testamento, cuando llegara nuestro Señor. Entonces, padre, estamos diciendo que la revelación mosaica es la revelación judía, ¿no? O la religión judía, que en teoría duró 1500 años hasta que vino Jesucristo, que estaban ellos esperando este Mesías. Yo me quedo pensando entonces el por qué es el pueblo judío, vamos a ponerle el pueblo, ¿cuál era la palabra? ¿Escogido? Escogido, por Dios, porque creo que se tenía que tener demasiada disciplina o demasiada rigurosidad para poder entonces traer estas, o sea, transmitir la palabra de Dios de una forma casi intacta. Salvaguardar, quizá Salvaguardarla. por años. Alguien tenía que ser Alguien el tenía que, administrador. exacto. Entonces, no sé si entonces por eso escogió a los judíos, pensando en su momento, que ellos eran como estas personas, como muy rectas, muy, no sé, que pudieran ellos transmitir y salvaguardar la tradición para entonces que llegara Jesucristo.
La cosa es que luego llega Jesucristo y pues ya no se dieron cuenta de las cosas, ¿verdad? Bueno, a ver, sin meterme tanto en la historia, porque si no, no vamos a terminar el episodio, pero, a ver, los judíos, por qué son escogidos? Es un poco la pregunta. Por una prueba, ¿no? Es una prueba. Entonces, Dios pone a la prueba a Abraham. Descendencia de Abraham. Se la pudo haber puesto pruebas a otros hombres, a otras personas, y finalmente el de la gran prueba fue Abraham. Y él fue el que voluntariamente pasó la prueba, porque Dios muchas veces escoge misiones a personas que van pasando pruebas. Él escoge y finalmente se pasa. Entonces Abraham, pues es escogido por Dios, no nada más así porque, a ver, te toca a ti, sino porque pasó una gran prueba. Después de Abraham, pues ya vienen sus hijos, etcétera. Llegamos allá a Jacob, de Jacob viene Judá, y de ahí viene el nombre de los judíos, porque es la tercera tribu de las 12 tribus de Israel, que es Judá, ¿no? Y de ahí viene el nombre judío. Bueno, finalmente, entonces, el pueblo escogido por Dios, que se lo mereció por una prueba del patriarca, es verdad lo que dice Luisa, de que Dios a ese pueblo en particular le dio ciertas características que podían preservar esa revelación que le iba dando, que le había dado y que le iba dando, ¿no? Pero fue muy duro. O sea, también para poder preservarla, no nada más fue, porque recuerden que se habla de la testarudez, digo, en el momento el pueblo de Dios sí tenía muchas virtudes, pero también defectos, igual que todos, ¿no? Pero entonces, dentro de sus defectos, uno de esos era el poder preservarlos, que no se contaminaran con otros, porque estaban rodeados de pueblos que tenían otras creencias. Entonces había una ley muy dura que un judío no se podía casar con otra persona que fuera de otro pueblo, que no fuera del de ellos, principalmente no tanto por una cuestión de elitismo, o no tanto por una cuestión de raza, sino por una cuestión de preservar la fe, la tradición que les habían dado, para que no creyeran otros dioses, para que no alabaran, qué sé yo, tuvieran cultos paganos. Entonces la ley mosaica preservó a todas esas personas con reglas muy fijas y muy estrictas, a consecuencia inclusive de la misma vida de la persona que no cumpliera estas reglas, que siguieran adelante. Les pongo un ejemplo que es muy importante. Una regla de tantas que había era no poder tocar el arca de la alianza. Nadie la podía tocar, porque el arca de la alianza tenía justamente los 10 mandamientos, tenía el maná, tenía la vara de Aarón, etcétera, ¿no? Bueno, en un traslado se iba cayendo el arca, se iba ladeando, y una persona toca el arca. Y su intención no era desacralizarla. Su intención era simplemente enderezarla, que no se cayera el arca, mantenerla, claro. Y la toca Y se muere. Ataque fulminante y cae muerto. Y uno diría, pero a ver, qué duro es Dios, pensaría uno, ¿no? Pero cuando uno entiende, evidentemente, que Dios nunca es duro, todo lo hace por algo, pero cuando uno ya lo ve a perspectiva de futuro, uno entiende que tenía que ser Dios bien tajante con todas esas cosas para que la gente entendiera lo que es sacro, lo que se podía tocar, lo que no se podía tocar. En este caso, figura de la Eucaristía, por ejemplo, que la Eucaristía no cualquiera lo puede tocar hoy en día, ya cualquiera. No. Dios desde entonces fue preparando a la gente a diferenciar lo sacro de lo no sacro, lo importante de lo no importante. Y en aquel momento muchas personas tuvieron que pagar incluso con la vida para que las generaciones futuras entendieran estas cosas. Sí, digamos que prepararon el terreno, ¿no? Para que Exacto. se diera la plenitud de la revelación con Jesucristo. Así es. Y qué bueno que mencionas eso, Bernardo, porque justamente avanzando esta tercera revelación, ahí está la tercera revelación, que es Jesucristo. Entonces, padre, nada más estamos diciendo que el Antiguo Testamento fueron estas dos revelaciones. Sí, Okay. sí. Ahora venimos con el Nuevo Testamento, Exactamente. que es la cristiana. Exactamente. Entonces, recapitulando, la primera revelación, que es la primitiva, va de Adán y Eva hasta Moisés. La segunda revelación va desde Moisés, que estamos hablando del año 1500, para decirlo también en años, ¿no? Entonces la primera va como del año 5000, más o menos, ¿sí? La Biblia va de 4600, pero póngale, más o menos de Adán y Eva pasaron, estamos hablando de unos 3000 años en la primera revelación, tiempo de revelación. El segundo, de 1500 al año a Jesucristo, que es el 0, son 1500 años. Y después la última es la revelación cristiana. Claro. Y ahí es desde Jesucristo, y normalmente se habla de revelación hasta la muerte del último apóstol.
San Juan, que estamos hablando del año más o menos 100. Esa revelación que la cristiana es la más cortita porque son 100 años. A partir del año 100 se cierra la revelación y ya lo único que ha pasado del año 100 hasta la fecha es que esa revelación se ha aclarado, se ha explicitado, se ha detallado más, etcétera. Pero ya se terminó con el último apóstol, ¿no? Con San Juan. Con San Juan. Entonces, pues empezando con el Nuevo Testamento, creo que es interesante hablar de lo que es la autenticidad de los evangelios. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente Mateos, Marcos, Lucas y Juan son auténticos? Sí, bien. Es una buena pregunta porque, a ver, todo lo que hemos dicho, que hemos hablado de la revelación hasta ahorita, todos estos minutos de este episodio, hay gente que podría decir, bueno, está bien, pero ¿quién escuchó a Dios? Fueron pocos. Moisés lo escuchó. Adán lo escuchó directamente, ¿no? Pero nadie más. ¿Quién les va a creer? Todo lo demás, como decía Bernardo, de personas que lo vieron a él o más que lo vieron, que lo escucharon, de ahí se fueron transmitiendo de manera oral, ¿sí? Pero después no había nada escrito. Escrito lo fue haciendo primero Moisés, es verdad, ahí el Pentateuco, pero entonces pues se fueron escribiendo algunas cosas y finalmente la revelación que tenemos tiene dos fuentes entonces, la oral y la escrita. La oral es la que acabo de mencionar, ¿sí? De boca en boca. La escrita. Con respecto a la escrita, pues ahí tenemos todo lo que se fue escribiendo a lo largo de la historia, empezando por Moisés. No nada más escribió Moisés, ¿sí? También tenemos Salomón, que escribió cosas que también están ahí registradas. También los profetas, ¿no? Como Isaías, Miqueas, Zacarías, Oseas, y finalmente la época de los Macabeos. Entonces, lo que llamamos nosotros la Biblia está comprendida, los primeros 46 libros están escritos por diferentes personas. Ahí llegamos al tiempo de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor viene, Él no escribe nada. Todo lo escriben de Él. Nada escribe nuestro Señor. Uno hubiera dicho, nos hubiera facilitado la vida si nos hubiera dejado un librito. A ver, esto fue todo lo que yo dije, ¿no? Y además, siendo Dios, lo pudo haber hecho, ¡pum!, con el pensamiento. Ya está, no se hubiera tardado nada. Era fácil para Él haber dejado algo escrito. La pregunta está, ¿por qué no quiso dejar nada escrito? Puras palabras. Solo habló. Hechos. Y esos hechos y esas palabras... Su no silencio también habló mucho, ¿no? Todo habló en nuestro Señor, ¿no? Su vida privada, todos sus 30 años, ¿no? Que sabemos que vivió pues con sus padres y que tenía un oficio muy humilde para ese entonces, ¿no? Los oficios con las manos eran pues hasta un poco denigrados, ¿no? Cómo nos habla de humildad, de entrega. Eso pues creo que tiene mucho que decirnos, ¿no? Ese silencio, esa vida oculta. La vida en el desierto, la oración, eso también es un mensaje importante que hay que aprender a... Ahí está, justamente a eso vamos, ¿eh? A lo que vamos con esto que estamos diciendo es que la tradición oral tiene más relevancia que la escrita. Por eso él no escribió nada. Porque, a ver, ¿qué se sabe? Ahorita acabas de comentar, su vida oculta. ¿Qué se sabe de la vida oculta, de los 30 años de la vida de nuestro Señor? Poco o nada. Poco o nada. Imagínense, de los 12 años en adelante. Y les estaba sujeto, dice la Biblia, a sus papás, ¿no? Se fueron a Nazaret y les estaba sujeto. No se sabe nada más. Pudieron haber escrito, no un libro, muchos libros de todo lo que pasó en esos 18 años. Sí, puede pasar más en 30 o en 3, ¿no? De su vida pública. Así es. Pero... Y la pregunta es justamente eso, ¿por qué nuestro Señor decidió no escribir nada en toda su vida? No nada más en la vida oculta, sino también todo lo que hizo, ¿no? Justamente lo que estamos diciendo para demostrar cómo para nosotros la tradición oral, la que se transmite boca en boca, la que uno lleva adentro, esa es la más importante. Ahora, por el hecho de que sea la más importante, no quiere decir que la escrita no tenga importancia. También, pues Dios permitió, ya no Él directamente, no nuestro Señor, pero Él sí permitió que los apóstoles pudieran entonces registrar muchas cosas de la vida de nuestro Señor. No todo, bien lo dice el apóstol San Juan cuando dice, no todo está escrito en este libro. No, él lo dice al final de su evangelio, no todo está escrito. Solamente lo que está escrito está hecho para que la gente que lo lea recuerde y tenga presente
pues los hechos, los testimonios que nosotros vivimos, ¿no? Algunos. Entonces, bueno, aquí llegamos a esta pregunta que hacía Luisa. Efectivamente, algo se escribió, ¿sí? No todo, pero algo. Eso que se escribió, pues hasta ahorita vamos, los 46 libros del Antiguo Testamento, más los 4 evangelios, ¿no? San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos, más los hechos de los apóstoles, que los escribe también San Lucas, son los libros que están escritos como históricos y que nosotros creemos que son cosas que pasaron. La pregunta es, ¿cómo sabemos que esos libros son verdaderos? Porque alguien los pudo haber inventado. Porque todo eso que sabemos de nuestro Señor, estamos hablando de la revelación, de eso se trata este capítulo, ¿no? En parte. Esa revelación, ¿cómo sabemos que son auténticos? Bueno, pues se sabe tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que son auténticos, primero y antes que nada, porque existen todavía vestigios vivos que los historiadores y gente que estudia todo este tema, pues han podido demostrar que, pues que sí se escribieron. Implicaría negar la ciencia histórica. Claro. De entrada, ¿no? De entrada. Ahora la pregunta que me pueden ustedes hacer, seguramente, a ver, padre, esa ciencia histórica, esos escritos, ¿cuál es el más antiguo que tenemos? Por ejemplo, del Antiguo Testamento, tenemos de las profecías de Isaías, que es parte del Antiguo Testamento, fueron encontradas en Qumran, sí, en el siglo XX, no me acuerdo exactamente el año, 1940, no me acuerdo, fue encontrado un manuscrito prácticamente original, o sea, prácticamente conteniendo todo lo del profeta Isaías que data del segundo siglo antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso es del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, no diría estos evangelios. ¿Cuál es el dato más antiguo? Tenemos un papiro, que es el papiro 52, que no fue descubierto en Qumran, sino en una colección privada en Egipto, pero que data del año 125, ¿no? Que es un fragmento del Evangelio de San Juan. Ahora, ¿cuándo murió San Juan? Como por el año 100. A finales del... Quiere decir que 25 años después de su muerte ya está y hay testimonio actual y cualquier persona lo puede ver, pues está en un museo, está ahí, ¿no? Está en Londres, entonces uno puede ir y ver que está el fragmento de... Entonces, ese fragmento es una prueba. Esos fragmentos escritos. Y después, si me remonto al siglo IV, ahí tenemos los códices vaticanos, tenemos los códigos sinaíticos que ya tienen más fragmentos de los evangelios. Entonces, por eso, un argumento muy importante es la autenticidad histórica de la existencia de esos evangelios, del evangelio y de la Biblia, ¿vale? Bien. Sí, su integridad, su veracidad, y es pues, argumentada por eso, ¿no? Esa es la más importante. Ahora, no es la única, sino también tenemos otros argumentos, como por ejemplo, los testimonios de la gente de la iglesia y de los primeros padres de la iglesia, porque si tenemos, por ejemplo, un San Ireneo, o tenemos, qué sé yo, un San Ignacio de los primeros siglos, doctores de la iglesia antiguos, tenemos un San Agustín del siglo IV, V, bueno, y que ellos citan los evangelios, ya no estamos hablando de que del año 2000 se citan evangelios que se escribieron hace 2000 años, estamos hablando de gente que recientemente pudo haber citado la existencia de esos libros. Entonces, también eso es un testimonio importante. Padre, Sí, perdón. sí. Usted está hablando del testimonio de los padres y los doctores, pero todos pertenecientes a la iglesia. ¿Existen también testimonios por parte de gente completamente ajena, como herejes y como paganos, enemigos de la iglesia? Sí, bueno, iba para allá. Entonces, una cosa es los testimonios que ha habido de parte de los mismos padres de la iglesia, doctores de la iglesia que han citado los evangelios y testimonios de la gente católica que vivió de la época. Los evangelios apócrifos como tal. Evangelios apócrifos son aparte, o sea, no son de estos 4, hay otros evangelios. ¿Por qué se dice apócrifos? No porque no sean ciertos, sino porque ya la iglesia no se juega las manos que son inspirados por el Espíritu Santo en su totalidad. De todas maneras, la iglesia saca argumentos de esos evangelios, pero no son 100% garantizados como inspirados por el Espíritu Santo. Okay. Pero voy entonces a lo que había comentado Luisa. Esta también, no nada más la parte católica, sino también la parte de paganos,
¿sí?, de herejes que también en los primeros siglos atestiguaron la existencia de estos evangelios. Un caso muy conocido es, por ejemplo, Juliano el Apóstata. Como su nombre lo dice, era requete apóstata. Era bien enemigo de la iglesia, ¿no? Bien, y él citaba, ¿no?, cosas que estaban en estos evangelios. Entonces ya, si él, como es el caso también de Celso, de otras personas, Porfirio, que ellos citan la existencia de esto. Era algo, a lo que va con todo esto, es que era algo conocido en esos primeros siglos, que esos libros existieron. Ya no estamos hablando de si la gente creía en ellos o no, pero que existieron y que fueron escritos por los autores que se decían que estaban escritos, es una cosa que se puede comprobar por el lado científico, por el lado de la gente que era cristiana, tanto gente laica como gente religiosa, y también gente fuera del cristianismo que también testificaba la existencia de estos evangelios. Entonces, por eso, y agregando todavía más, que ningún libro de la antigüedad, ninguno, está tan garantizado como la Biblia, no diría solo los evangelios, pero toda la Biblia es el libro antiguo que más garantías tiene históricamente hablando y también tradicionalmente hablando de su existencia. Hablando un poquito otra vez de los evangelios apócrifos, a mí me llaman la atención en cuanto a que también pueden dar testimonio o atestiguar la misma veracidad de los evangelios. Es como la moneda, una moneda falsa, pues atestigua la existencia de una moneda verdadera, ¿no? Entonces, algo así también viene a dar estas Claro, de testimonio. claro, tiene su relevancia, digo, para que la gente no se quede con la idea de que qué es eso, ¿no? Por ejemplo, por los evangelios apócrifos conocemos parte de la historia también, por eso no, apócrifo no significa condenado, no significa que no hay que tomar en cuenta lo que dicen, simplemente significa que se toman como libros históricos, tienen datos relevantes que se pueden usar, pero que no garantizan la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, un dato concreto. De los evangelios apócrifos conocemos datos de la infancia de la Virgen que no mencionan los evangelios normales, ¿no? Que dónde vivía, que quién era Joaquín, que quién era Ana, un poco las circunstancias de su infancia, algunos datos así de la vida de la Virgen, del contexto histórico del momento, son conocidos por los evangelios apócrifos, por ejemplo, y nosotros los tomamos en cuenta. ¿Vale? Ok, perfecto. Muy bien. Me gustaría, padre, tocar el tema sobre la divinidad en la religión cristiana. ¿Cuáles son estas profecías realizadas en Jesucristo que al final de cuentas se cumplieron, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, muy bien. Vamos a dar entonces ese salto, ¿sí?, de lo que es la revelación a la parte de lo que es probar la divinidad de la religión cristiana. ¿Cómo conectamos los dos temas? Porque a la gente a lo mejor dirá, pero a ver, ¿cómo abruptamente pasamos de una cosa a otra? ¿A dónde está la conexión? Bueno, la conexión es muy, muy sencilla. Es decir, la divinidad de la religión cristiana no está demostrada solamente desde que nuestro Señor Jesucristo llegó y lo que hizo, que es lo que vamos a hablar ahora, las profecías, los milagros, todo lo que manifestaban su existencia y su vida, sino la revelación fue preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, el resumen de lo que vamos desde el inicio hasta ahorita. Hay una revelación. ¿Qué quiere decir? Dios se manifiesta. Se fue manifestando a lo largo de la historia. Esa revelación después fue preparando la venida de un Mesías. Ahora bien, cuando viene ese Mesías, lo que toca ahora ver es cómo podemos demostrar que efectivamente nuestro Señor Jesucristo era ese Mesías del que habló la revelación. ¿Cómo se puede demostrar que efectivamente Él cumplió lo escrito o lo pronosticado, lo previsto por la revelación? Y ahí es donde entramos con este tema. Profecías perfectamente cumplidas, ¿no? Profetas del Antiguo Testamento, viene Perfectísimamente cumplidas, ¿no? Bueno, entonces entremos en este mundo de las profecías y de los milagros que comprueban justamente que esa religión que venía de la revelación original, finalmente concluye con una religión fundada por nuestro Señor. Dicho sea de paso, para la gente que hasta ahí a lo mejor falta esa partecita, ¿no? Al principio no había propiamente una religión establecida. No había una religión establecida. Era gente que creía en una revelación inicial dada por Dios a Adán y a Eva. verdades, deberes,
había verdades y deberes muy básicos, ¿no? Que era un culto a Dios general, los hijos Abel y Caín, que le daban un cierto, el 10% dado a Dios de sus cosechas. Había cosas muy básicas. Después empieza lo que es la religión judía. Ahora sí, la religión como lo dices Bernardo, ya con deberes más concretos y establecidos, ¿no? Derechos y obligaciones. Un culto. Eso es un culto ya propiamente establecido, la religión judía. Y ahora vamos a hablar de que cuando llega nuestro Señor, Él funda pues una nueva religión basada en la religión judía, En este terreno preparado. preparado por la religión judía, es mucho más específicos. Me gusta mucho más esa forma de ponerlo. Preparó la religión judía, la religión verdadera, que iba a ser la que iba a implantar nuestro Señor, ¿no? Entonces ahora sí, metámonos al mundo de cómo las profecías determinaron que el Mesías era nuestro Señor. Fíjense, hay profecías, ¿no? Para que la gente también pueda entender esto. Una profecía es un milagro. ¿Por qué le damos tanta importancia a una profecía? Porque la profecía es poder decir a futuro lo que va a pasar y no es especulación. Para que sea una profecía tiene que ser un hecho natural o un acontecimiento que no se pueda deducir, que no se pueda implicar, que no se pueda sacar, seguramente va a pasar esto. Eso es una profecía, ¿sí? Cosas fuera de una posible predicción natural de algo, ¿sí? De acontecimientos naturales o sobrenaturales. Padre, yo tengo una pregunta. ¿Estas profecías pueden ser vistas en otras religiones? No estas como tal, sino, o sea, el cumplimiento de una profecía la podemos ver en otra religión. Excelente pregunta, pues todo el mundo las puede ver, porque ahora que comentemos a un par de profecías, pues se van a dar cuenta como cualquiera lo pudo ver. Por ejemplo, una profecía. Estamos hablando del Génesis. ¿Quién escribe el Génesis? Moisés. Moisés. Muy bien, entonces Moisés escribe el Génesis. Y toda esta parte. Ahora, si está escrito en el Génesis, quiere decir que son profecías que por lo menos tienen más de 1500 años, ¿no? En este caso es una profecía que está escrita sobre Abraham, ¿no? Hablamos de unos 2000 años antes de Cristo. Y se dice, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones. ¿Cómo podía ser algo natural, ¿no? Pensar que justamente en Abraham, la descendencia de Abraham, iba a haber alguien por el cual iban a ser bendecidas todas las naciones? ¿Viene por la línea de María o por la línea de José? Por los dos. Por los dos. Los dos, claro, porque los dos al ser judíos, los dos eran descendientes de Abraham. Abraham es el padre de todos los judíos, se puede decir, ¿no? Viene toda la ascendencia, recuerdo en algún evangelio. Sí, exactamente. En el libro de... El linaje importante pues sería el de María, ¿no? Porque pues al final José es un padre putativo. Sí. Ahí ya nos saltaremos a Sí, ya. diferente, pero bueno, lo explico también para comentar la pregunta que tiene Elvisa. A ver, hay un pasaje en la Biblia, que es lo que te estás tratando de acordar, que no hace mención de la genealogía hasta Abraham, sino que habla más bien del rey David, ¿no? Entonces, más bien del rey David. Del rey David estamos hablando de 1000 años de diferencia, es mucho. De Abraham y David, el rey David estamos hablando del año 1000. Ahora, del rey David había otra profecía que ahora justamente lo vamos a ver, que es de la casa de dice, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono, ¿no? Que está escrito en los Salmos, escritos justamente por el rey David. Entonces, esa promesa de que nuestro Señor Jesucristo iba a descender de la familia de David, ahí es donde justamente la genealogía de nuestro Señor va desde David hasta que nace él, y ahí tanto María como José, los dos eran de la casa de David, que a su vez venía de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, de las 12 tribus de Israel, Judá, de ahí 1000 años después desciende David, y después de él, 1000 años después, viene nuestro Señor y la Virgen, pero hace más referencia al rey David. Hay otras profecías muy interesantes. Una muy, muy interesante es que dice, también está en el Génesis, que no se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel que ha de ser enviado. Entonces, fíjense, esa profecía tampoco lo cumple con el requisito de profecía, porque era imposible saber eso. Son cosas que no se pueden saber ni deducir. ¿Cómo van a deducir? 2000 años antes,
de que viniera el Mesías, de que él tenía que venir justamente en el momento en que el cetro saliera de Judá. No se puede saber, ¿no? No se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga aquel que ha de ser enviado. Entonces, justamente y justo en el momento en que viene nuestro Señor, el cetro de Judá pasa a manos de un no judío. Estamos hablando de Herodes el Grande, que era idumeo. Él pasa a gobernar a los judíos siendo el primer rey gobernador de los judíos no judío. Y por eso de él sale el cetro de Judá. Y ahí Entonces, por eso los Reyes Magos sabían que en ese entonces, o sea, había ciertas cuestiones que ellos también estaban viéndolo, ¿no? Cotejando, Exacto, que era el tiempo exacto. los Reyes Magos, esa es una excelente pregunta porque nos va a dar pie a 2 profecías más. Los Reyes Magos habían estudiado las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, había pues algunos indicios de que era el tiempo de que venía el Mesías. 2 profecías que indican mucho esto es, por ejemplo, una de Miqueas, que dice, «Y tú, Belén, Efrata, pequeña entre las ciudades de Judá, de ti saldrá el que ha de dominar a Israel». Por lo tanto, con esa profecía, los reyes de Oriente sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén. Por eso sabían que tenían que ir a Belén, que ahí iba a nacer el Mesías. Otra profecía también muy, muy importante es las profecías de Daniel con respecto a las 70 semanas. Entonces, dice la profecía de Daniel, 70 semanas están decretadas desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿no? Eso está en Daniel 9, en el libro 9. Bueno, esa profecía era clave. ¿Por qué? Porque esas 70 semanas estaban hechas por años, no por semana. La interpretación era 70 semanas. Cada semana de estas 70 semanas eran periodos de 7 años. Una semana eran 7 años, no eran días, sino años. Y de ahí se deduce que con estas 70 tenían que pasar 490 años desde que se dio la orden de restaurar Jerusalén. Recuerden que los judíos vienen regresando de la cautividad de Babilonia, que estaba Jerusalén destruida y que más o menos en el año 451, creo que lo voy a pronunciar más, pero creo que el rey Astejerjes o algo así, da la orden de restaurar el templo de Jerusalén y Jerusalén. A partir de ahí, de ese año 451, puede ser que me equivoque ahora, no sé si es 452, pero creo que es, a partir de ahí se cumplen las 490 años para la venida del Mesías. Y esto los reyes de alguna manera lo tuvieron que haber calculado. La estrella de Belén, la cuestión de los años, la cuestión de que había un rey que ya no era de Judá, con todo esto pudieron haber sabido que era momento en que ya llegara el Mesías. Qué interesante. Sí, muy interesante esta primera señal, ¿no? Que nos permite conocer que la religión es divina, los milagros, ¿no? Perdón, la profecía. La profecía y el cumplimiento de las mismas. Ahora, Padre, no sé si pudiéramos hablar un poquito ya sobre los milagros. Sí. Sobre los milagros, también sello o firma de Dios, ¿no? En la religión. Creo que hay muchos, ¿no? Mira, verdad, lo que vamos a hacer va a ser bien interesante. Gracias por la pauta. Vamos a ligar las profecías con los milagros. Justamente había una profecía que decía que el Mesías iba a hacer milagros. Hasta estaba profetizado los milagros, ¿no? Entonces es una profecía de Isaías que dice así: entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará el cojo como ciervo y la lengua, del mudo cantará. ¿No? Todo esto los teólogos, los exégetas la aplican más bien a que el Mesías iba a hacer milagros, ¿no? Muy bien, padre. Entonces, me gustaría preguntarle cuál es la diferencia entre milagro y profecía. Sí, qué bueno que lo pregunta Luisa, porque nos íbamos a meter al mundo de los milagros. Por eso, qué bueno que paremos un poquito, porque hay que explicar la diferencia. Miren, una profecía se podría llegar a pensar que es un milagro, pero en realidad no es un milagro, porque hay que recordar que Dios todo lo ve en presente. Para Él es presente continuo. Entonces, Él está viendo las cosas futuras como si pasaran hoy. Todo para Él es presente. Entonces, cuando Dios le manifiesta a alguien algo que Él está viendo,
para uno es una cosa de futuro, pero para Dios no. En realidad no es un milagro, porque estamos viendo simplemente es revelación que Dios nos da de acontecimientos que para nosotros todavía no han pasado, pero para Él son cosas que Él está viendo hoy en día. A eso se le llama una profecía, ¿sí? Cosas que puede ser 500,000, para Dios es lo mismo, que sea 3,000, 5,000 años, porque son cosas para Él presentes. Entonces, es un signo de divinidad porque Él a algunas personas le transmite lo que Él está viendo. Y a eso se le llama profecía. Ahora, un milagro es cuando realmente uno interrumpe el curso natural de algo, del orden natural de esta tierra y del orden como funcionan las cosas naturalmente, y después pasa algo que se sale de ese orden natural. Estamos hablando de orden natural, terrenal, humano, porque a nivel de los ángeles es otra cosa, ¿no? Para un ángel pueden ellos hacer cosas que nosotros no podemos hacer y para ellos no es un milagro. Y algo importante, padre, es la suspensión de estas leyes que usted habla para lograr un bien mayor, ¿no? Si no, pues simplemente se podría hablar de algún fenómeno, ¿no? Claro, no, obviamente que Dios de estas profecías y estos milagros los permite por algo, porque en todo esto está demostrando tanto profecías como milagros que finalmente la religión que él iba a instituir es algo divino, ¿no? Pero bueno, volviendo entonces a la cuestión de los milagros. Entonces, un milagro es interesante explicar cómo el milagro aplica para los hombres. Porque lo que es un milagro para un hombre no necesariamente es un milagro para un ángel y no es un milagro para Dios. Porque Dios todo lo puede. En el orden de Él no es un milagro. En el orden de los ángeles, muchas cosas no son milagros. ¿Qué es un milagro entonces? Aquello que al nivel que uno está, en este caso al nivel humano, ser humano, no se puede explicar de acuerdo al orden natural que uno tiene. Eso es un milagro. ¿Sí? Les explico algo. Por ejemplo, un ángel puede mover cosas con la mente. No necesita tocarlas. Los ángeles pueden mover cosas, tanto ángeles buenos como malos. Estamos hablando del ser angélico en general. Ellos pueden hacer cosas o pueden transformar con el puro aire, con las moléculas, pueden formar algo. Un ser humano ve eso y dice, milagro. Bueno, milagro a nivel ser humano, a nivel angélico no. ¿Por qué explico esto? Porque yendo ahora a nuestro Señor, la única manera de que nuestro Señor pudiera demostrar que Él era Dios y que esta religión es divina, era no nada más haciendo los milagros habituales, ¿no? Que es curar a algún enfermo, que es, qué sé yo, aparecer algo, que es mover algo. No nada más eso, sino tenía que hacer milagros que ni siquiera los ángeles pudieran hacer. Estamos hablando del orden divino. Por eso me gustaría enfatizar aquellos milagros de todos los que están por ahí, aquellos milagros que nuestro Señor realizó, en donde claramente se ve que estaba el dedo de Dios detrás, ¿sí? Que ni siquiera un ángel, por decirlo, ¿no? Ni siquiera el demonio podía hacer, como si lo hubiera inspirado el demonio o algo así. Bien, son dos tipos de milagros. Crear algo de la nada. El agua en vino. Eso solamente Dios lo podía hacer, ¿no? Crear algo donde no había eso, ¿no? Una transformación, el demonio sí la puede hacer, un ángel sí la puede hacer. Puede darle al agua apariencia de vino, eso sí lo puede hacer, pero no una transformación real de vino real. No solamente una apariencia, sino una transformación real, es decir, sacar del agua vino. Un milagro más claro, la multiplicación de los panes y los peces, porque había una cantidad concreta de materia. De esa materia no puede reproducirse materia al infinito de una cantidad mínima. Eso es algo que va en contra de la física. Pues si yo tengo un kilo de carne, ¿cómo saco de ese kilo de carne 100 kilos de carne? No puedo. Está creando de la nada. Ese tipo de milagros solamente Dios los puede hacer. Hay milagros claramente, como pasa, por ejemplo, en Lourdes, ¿no? La Virgen de Lourdes. ¿Cómo determina uno que Dios está detrás de algo? Bueno, porque de repente a alguien le aparece un hueso que no estaba. Como por ejemplo, hay un milagro totote, ¿no? Que una persona había perdido la pierna y ya se había pudrido la pierna por ahí. Y de repente le aparece la misma pierna que él tenía. Eso está documentado, sí. Esos son los milagros que solo Dios puede hacer. Y Jesucristo tiene en su vida varios milagros de ese tipo. La virginidad de la Virgen María, el haber concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo está completamente fuera Del orden del natural. orden completo. natural. Sí, completamente. Digo, no va dentro de haber creado algo de la nada, pero sí es un milagro que solamente Dios puede hacer, porque ahí sí, ahí estamos hablando de un hecho milagroso que sin romper, pues ahora sí, el cuerpo de la Virgen, pues el niño nació sin un parto normal, ¿no? Eso, evidentemente. El segundo tipo de milagros que solamente Dios puede hacer es dar vida. ¿No? Un ángel lo puede transformar, pero dar vida de algo que no tiene a dar la vida, eso solamente Dios lo puede. Por lo tanto, hay en la vida de nuestro Señor milagros de resurrección. Por ejemplo, Lázaro es uno de los más claros. ¿Por qué? Porque ya se estaba pudriendo Lázaro. Y ahí nuestro Señor lo dejó. No nada más fue como el hijo de la viuda de Naín, que acababa de morir y cualquiera diría, a lo mejor no estaba muerto. ¿No? A lo mejor tuvo un ataque de esas, como no me acuerdo cómo se llama médicamente hablando, que uno parece un muerto, pero no estaba muerto. No me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que Lázaro llevaba 4 días, estaba pudriéndose. Entonces, ahí claramente Dios le da la vida a un cuerpo que no tenía vida. Y el milagro no prototipo, pero el milagro más grande, ¿no? De nuestro Señor, Dar vida. La resurrección. Bueno, la resurrección. darse vida a sí mismo, ¿no? Él dijo, yo soy el dueño de la vida y la doy y la tomo cuando yo quiero. Entonces, el haber resucitado Él es un signo claro de los milagros de nuestro Señor, ¿no? Claro. Qué interesante. Entonces, pues vamos a decir que el milagro más importante fue la resurrección, que él mismo lo anunció, él mismo se dio la vida, él mismo. Y al final de cuentas, es importante también mencionar que Jesucristo hizo profecías, ¿no? Profecías que al final también se cumplieron. Está muy bien justamente ahora hablar de esto porque hablando de la resurrección, que es el milagro más grande, también había una profecía con respecto a la resurrección de Él, ¿no? En el Salmo 15, dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. También estaba predicho ese milagro. Entonces vean cómo esas profecías, no había profecías que habían predicho la pasión de nuestro Señor. Como muchos vienen entremezclados, ¿no? Entre profecía y milagro, Claro, para dar aún más fe, ¿no? claro, porque las profecías, volviendo al tema de las profecías, en la profecía había 3 etapas. Las profecías que hablaban sobre la venida de nuestro Señor, la venida del Mesías, las profecías que hablaban de la vida de nuestro Señor, no nada más de cuándo iba a llegar el Mesías, sino de la vida de Él, profecías como, por ejemplo, traspasaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos. También está escrito en el Salmo 21, que iba a vivir nuestro Señor en la pasión, ¿no? También eso es importantísimo, porque esos salmos fueron escritos por el rey David. Habíamos dicho que del año 1000. Son acontecimientos predichos 1000 años antes de que sucedieran, ¿no? Entonces, estas profecías también son muy importantes. Así, al grado de que habían predicho que iban a pagar 30 monedas de plata por nuestro Señor. También Zacarías, ¿no? Otro profeta, había dicho, pasaron mi salario 30 piezas de plata. También. Todas esas profecías están hechas sobre lo que iba a pasar en la vida de nuestro Señor. Y la tercera tanda de profecías, ahora sí, son las que nuestro Señor en vida, para demostrar que Él también con su poder podía ver el futuro, con el poder de Dios, ¿no? Que ya dijimos, no es que Dios vea el futuro, ve el presente. Él mismo también en vida dice varias profecías. Una de las profecías más importantes que Él dijo en vida de algo que iba a pasar 40 años después fue la destrucción de Jerusalén, ¿no? Él dijo, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Él había predicho que tuvieran cuidado, que no salieran a las calles, que no bajaran de las terrazas, etcétera. Había predicho que las madres iban a sufrir por la destrucción. Entonces, fíjense cómo nuestro Señor también predice eso. Y no nada más eso, Él predice las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia, cosa que se ha cumplido hasta hoy. Pues él ya había visto que por más quisieran los enemigos de la Iglesia Católica poder destruirla, nunca lo iban a lograr. También es una profecía de él, que todavía se sigue cumpliendo. ¿La diáspora se dice? ¿La dispersión de los judíos? Sí. Sí, también, justamente después de la destrucción de Jerusalén, los judíos tienen que salir de Tierra Santa, por así decirlo. Durante siglos estuvieron afuera, hasta que ahora recién, creo que fue en 1950 o algo así, después de la Segunda Guerra Mundial, les permiten, después de muchos siglos, volver a ocupar Jerusalén, pero también nuestro Señor predijo esas cosas, ¿no? Entonces, con todas estas, en resumen, milagros y profecías
se puede demostrar justamente que la revelación que se dio en un inicio se cumplió en el Mesías que iba a venir, como ese Mesías que vino no nada más era hombre, sino también Dios, y como ese Dios, venido a la tierra, ese Dios y hombre verdadero, funda una iglesia que es la religión verdadera y que es una religión divina. Ahora sí, vamos concluyendo con el título de este episodio, que es por la revelación, por los milagros, por las profecías y por algunas cosas más que ahorita vamos a ver, vamos a demostrar que justamente esta religión creada por Dios es divina. El establecimiento, por ejemplo, padre, el establecimiento milagroso de la religión cristiana a través del tiempo, este establecimiento tan rápido, a pesar del instrumento inicial, los 12 apóstoles, que eran 12 pescadores, y muy incultos, no eran hombres de ciencia. A pesar de esto, ¿cómo fue esparciéndose tan rápido en tan poco tiempo, a pesar de tantos obstáculos? Creo que también es un milagro que nos habla sobre la divinidad de la religión. Sí, claro, el hecho de ver, se habla de los frutos, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Entonces, cuando uno ve que los frutos de la religión ha sido que a través de 12, no pescadores, pero de 12, porque no todos eran pescadores, pero de 12 hombres humildes, no muy cultos, que no sabían probablemente ni leer ni escribir, algunos de ellos tampoco todos, ¿no? Porque San Lucas era muy culto, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando en general de ese grupo de hombres, pudiera haberse establecido toda una iglesia que en poco tiempo después, porque no estamos hablando de mucho tiempo, en el año 311 se hace el edicto de Milán, del emperador Constantino, para publicar que la religión del Imperio Romano oficial era la católica. Entonces, que en menos de 300 años, gracias a la labor de esos 12 hombres, se iba a convertir todo el Imperio Romano. Sí, fue algo completamente fuera de serie, ¿no? Los primeros cristianos, estos mártires, ¿no? Que daban la vida a pesar de lo que fuera, con tal de no renegar a su fe. Yo creo que eso era lo que levantaba, ahora sí que multitudes, ¿no? Sí. Todos esos obstáculos precisamente que se fueron presentando, estos obstáculos, estas persecuciones que dieron pie pues a la existencia de mártires, ¿no? Personas Mártires que dieron su vida sellaron por con su su sangre, fe. ¿no? Por la fe en una persona, es que eso es lo increíble, por la fe en una persona que los romanos habían crucificado, que la religión judía terminó con la crucifixión de ese hombre. Y ahora que Se les volvió. 300 años después creyeran en un hombre que había aparentemente fracasado, Ujú. ¿no? ¿Cómo podía el Imperio Romano creer en un supuestamente criminal que ellos habían matado? El escándalo de la cruz, ¿no? Le llamaban los primeros cristianos. Escándalo de la cruz. Eso es lo milagroso, que no. Que cómo podían considerar a ese hombre crucificado. Ahora sí, una divinidad, un Dios. Bueno, claro, porque a lo largo de los siglos, de esos primeros siglos, se había demostrado que ese hombre que murió era un verdadero Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios. Sí, y los frutos, bueno, pues yo creo que es indiscutible que las mayores obras de la civilización, es más, la civilización occidental no sería lo que es y lo que ha sido desde sus inicios si no hubiera sido por la religión cristiana, ¿no? Yo creo que esos frutos son indiscutibles para cualquier persona, ¿no? Algo tan palpable en las universidades, ¿no? En universidades, la educación, está como... Es que los frutos son tantos, ¿no? Y me quedé pensando en eso, porque los frutos son muchísimos. No nada más a nivel espiritual, como ustedes dicen, sino a nivel sociedad, ¿no? Habíamos comentado en algún momento, creo que en el episodio 1, que cuando el hombre vive sus mandamientos, cuando vive las reglas impuestas por Dios, no es una cosa negativa, sino algo que ayuda al hombre a florecer, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel material, ¿no? Todo en orden material. Claro, entonces, pues sí, al final de cuentas esta doctrina cristiana se puede decir que es perfecta y es excelente, porque es perfecta en sus dogmas y es perfecta en su moral. Y yo creo que no existe alguna doctrina que se le pueda comparar, ¿no? Sí, al momento. A mí me gustaría pues quedarnos con una frase de San Agustín como conclusión que dice así: si nos engañamos
sois vos mismo quien nos engaña, porque es imposible que una religión falsa pueda ofrecer tantas señales divinas. Es una frase muy bonita, ¿no? Porque la única religión verdadera, evidentemente, es la fundada por Dios, y ahora mostramos los testimonios. Entonces, que otras religiones tengan características de la religión divina, podrá tener alguna característica en particular, pero no puede reunir, Todas estas de las que hablamos. claro, todas estas características. Las religiones falsas no pueden tener milagros y profecías, porque de entrada Dios estaría detrás de todo esto y no está detrás de otras religiones más que de la única religión fundada por Él, que es la católica. Es la única religión que tiene estos tres factores de los que hemos hablado en este episodio. Una revelación tan concreta, una preparación después a la venida de un Mesías que no solamente era hombre, sino también Dios, y que para testimoniar eso, que ese hombre funda una religión, y una religión solamente, una sola iglesia, está probado por los milagros y por las profecías que están hechas, ¿no? Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Padre, por Padre. esta plática tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio, que sería la quinta verdad. No se lo pierdan. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Gracias, Padre. No sé si para concluir nos pudiera pues apoyar con una oración. Sí, claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, sino por divina misericordia. misericordia. Velum Chisum. Chisum.